Buenas noches, gracias por acompañarnos a una nueva edición de Radar Electoral, el programa de Plaza Pública donde estamos compartiendo distinta información relacionada con el proceso electoral 2023 en Guatemala. Soy Liliana Villatoro, editora en Plaza Pública, y agradezco a quienes se conectan para participar en este espacio en el que hablaremos de un tema imprescindible, la participación política de las mujeres. Bienvenidas. En este espacio me acompañan hoy la diputada Sonia Gutiérrez Raguay y Stephanie Figueroa de Red Ciudadana, a quienes voy a presentarles. Sonia Gutiérrez Raguay es una mujer maya pocomam, abogada y notaria, tiene una maestría en Derechos Humanos, es activista social y defensora de derechos humanos. Actualmente es diputada y jefa del bloque legislativo del movimiento político WINAC. Solo 5 de 20 bloques tienen mujeres en sus cargos de dirección, por cierto. Y actualmente Sonia también es secretaria general del partido WINAC. Bienvenida, diputada. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto a todas y a todos. También me acompaña Stephanie Figueroa, quien es investigadora de Red Ciudadana. Ella tiene el pensum cerrado de la licenciatura en Ciencia Política y ha trabajado en proyectos de investigación social universitarios. Ha estado en espacios de liderazgo juvenil, estudiantil, como presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política. Buenas noches, Stephanie. Hola, buenas noches, un gusto a todos y todas. Muchas gracias a ambas por su presencia esta noche. Y bueno, hablar de participación política no es nada simple. Se refiere a una serie de acciones a través de las que se expresa la ciudadanía. En este caso, las maneras en que las ciudadanas participan o no en Guatemala, es decir, cómo se materializa su derecho fundamental a la participación democrática. Situaremos esta participación de la que hablamos en el ámbito de los cargos de elección popular, atendiendo pues al propósito de este programa y al proceso electoral 2023. Hoy queremos hablar de un sector de la población guatemalteca que, a pesar de ser mayoría, no cuenta con garantías concretas como la paridad o las cuotas de género que asegurarían su participación. Y es que, viendo en retrospectiva, el voto para las mujeres guatemaltecas es bastante reciente y aún continuamos bastante rezagados. La Constitución del 21 lo establecía para algunas mujeres, pero restringía a otras, por estado civil, por edad, incluso por la renta y el alfabetismo. A las solteras, por ejemplo, no se les permitía. Luego, en 1945, se aprueba el voto para aquellas que supieran leer y escribir en castellano. Esto marcaba un sesgo y una práctica de exclusión. 20 años más tarde se aprobó el sufragio universal. Del 55 al 85, un periodo de 30 años, solo fueron electas 5 mujeres al Congreso. Esto según la información del mismo Congreso. En el 83, solo se contaba con una mujer en la actualidad, y justamente en uno de los temas que tradicionalmente se adjudican a las mujeres por relacionarse a tareas de cuidado y formación, y es el Ministerio de Educación. Es la ministra la única que está al frente de un ministerio. En 2023, de los 68 ministerios y viceministerios, hay solo 12 mujeres ocupando estos cargos. Ellas constituyen el 17.65% frente a 56 hombres, que representan un 82.35% del gabinete de ministros. Las barreras estructurales pues impiden esta participación. Un ejemplo es ese tipo de concepciones que nos adjudican sí y solo sí ciertos roles, y ante ello hay dos acciones que pueden implementarse: asegurar cuotas o bien la paridad. Un estudio de Red Ciudadana, en el que Stephanie fue investigadora principal, encontró que en Guatemala es el único país de América Latina que no tiene reformas encaminadas a las llamadas democracias paritarias. Adelante, Stephanie, cuéntanos un poco más de estos hallazgos. Bueno, muchas gracias, Liliana. Para mí es un gusto compartir este espacio con ambas porque sé que han trabajado mucho en temas de género y creo yo que
que como tú mencionabas, que es importante que hablar de participación política de la mujer, viniendo de ayer, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, para contarles un poco de la investigación que realizamos desde Red Ciudadana, fue más o menos en 2021 que surgió, que empezamos a hacer estas indagaciones. Es una investigación mayormente cuantitativa porque nos basamos en realidad como en los datos y la cantidad de hombres y mujeres que estaban en los distintos poderes del Estado, pero creo que en el camino, en lo que fuimos recopilando la información, también fuimos identificando estos hallazgos y estos datos que son preocupantes, pero que también nos dan una noción de la realidad del país. Entonces, en realidad, justamente el hallazgo más grande es que Guatemala es el único país en Latinoamérica que no tiene reformas ni que ni ha implementado acciones afirmativas ni se ha acercado a estas llamadas democracias paritarias, a diferencia de otros países en la región, por ejemplo, Costa Rica, que fue en 1996 que empezó a implementar dentro de sus leyes reformas de género. Panamá en 1997, República Dominicana también en ese año, Honduras en el año 2000 y los más recientes que son El Salvador y Nicaragua. El Salvador en 2013 fue que incorporó cuotas en su legislación y Nicaragua reformó la ley de municipios donde establecía cuotas para optar a cargos municipales. A diferencia de eso, Guatemala es uno de los países que menos ha avanzado en igualdad de género. No solo no ha implementado cuotas, sino también es un país que no ha avanzado en igualdad de género. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial lo sitúa en el puesto 105 de 144 países. ONU Mujeres también hace un diagnóstico llamado Atenea, donde puntúa países de Latinoamérica entre 1 a 100 dependiendo de qué tanto se acerca a la igualdad de género, y Guatemala tiene apenas 50, y entre esos aspectos y dimensiones que toma en cuenta está justamente la implementación de cuotas de género o de paridad. Entonces, estos son más o menos, digamos, a grandes rasgos lo que se sabe de Guatemala en términos de igualdad de género, pero digamos, no es que no hayan habido intentos, ¿verdad? Por más de 25 años han habido grupos de sociedad civil, mujeres organizadas, que han intentado implementar diversas reformas y leyes encaminadas a la paridad, pero lamentablemente esos esfuerzos no se han consumado en algo concreto. Y creo que los datos derivados de esta investigación, que tú fuiste mencionando algunos, son preocupantes, pero creo yo que más allá de la preocupación también nos dan un rumbo y sabemos de dónde estamos empezando, dónde partimos y a dónde queremos llegar, ¿verdad? Para irles contando un poco de las cosas que fuimos descubriendo, como decía Liliana en un inicio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, 68 ministerios y viceministerios están integrados por 55 hombres y solo son 15 mujeres las que hay, ¿verdad? Pero es mucho más preocupante cuando uno se da cuenta que de esos 55 hombres, 13 son ministros y solo una mujer es ministra, que es Claudia Ruiz, del Ministerio de Educación. Y no digamos en el ámbito local, ¿verdad? Creo yo que ahí se dimensiona un poco más la disparidad, porque de los 3.718 cargos que hay en las corporaciones municipales, son 3.266 que están delegados a hombres y las mujeres son alrededor de 452 puestos municipales. Y en cambio, cuando vemos ya en alcaldías, o sea, con el título de alcalde y alcaldesa, 13 son mujeres y 327 son hombres. Entonces, tampoco es solo digamos, en el área del Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, sino también se puede evidenciar desde el área municipal. Y bueno, y lo otro es de las curules dentro del Congreso, que solo hay 31 mujeres, igual en los cargos de justicia, 5 son mujeres, 6 son hombres. Y creo que ahí vamos evidenciando un poco que, digamos, no solo hay muy pocas mujeres dentro de los diversos poderes del Estado, sino que las mujeres que hay están delegadas a roles donde no tienen, digamos, tanto poder y también delegados también como a roles de género, ¿verdad? Entonces, en general, pues estos fueron como los datos que nosotros encontramos, que recopilamos a través de solicitudes de acceso a la información pública, comunicaciones directas con los diversos entes que están dentro de la investigación y también en las páginas web que fuimos recopilando y noticias.
de diversos medios que fuimos recopilando esta información, pero como les decía, creo yo que al final esto es lo que nos hace ver un poco y dimensionar por qué es que se dice que Guatemala es el país en Latinoamérica que menos ha avanzado en términos de igualdad de género. Pero eso a grandes rasgos un poco de la investigación. Muchas gracias, Stephanie. Y es que tienes mucha razón en esto que mencionas, que la participación no solo es cuestión de presencia, sino de la profundidad que se logra de esa participación. Y bueno, en la historia guatemalteca que aprendemos en las escuelas está plagada de un tinte patriarcal, clasista y racista. Se nos habla de pocas mujeres en política y generalmente se pone el reflector solo en algunas de ellas. Se nos habla, por ejemplo, de Dolores Bedoya de Molina, pero nunca se nos menciona a Francisca Xquiatap, por ejemplo. Y no significa que una debiera reemplazar a la otra, sino que la presencia de algunas son aún más invisibilizadas por razones que no nos atraviesan a todas de igual manera. La exclusión que se ha hecho de las mujeres y con mayor severidad de las mujeres mayas, chincas y garífunas es bastante evidente. En el periodo de 2007, en esa elección, solo hubo 8 diputadas mujeres electas por listado nacional y 11 por distrito electoral, haciendo un total de 19 mujeres y 120 hombres en aquel entonces. Actualmente, de las 160 curules en el Congreso de la República, hubo un incremento leve, pero aún insuficiente. Solo 31 escaños son ocupados por mujeres, lo que representa apenas un 19,2%. Y de ellas, solamente 3 son mujeres mayas. No tenemos, al parecer, representantes garífunas ni chincas. Sonia Gutiérrez es una de estas mujeres que ha ido rompiendo brecha y haciendo presencia en el Congreso. Diputada, ¿cuál ha sido su experiencia en este camino, no solo para llegar al Congreso, sino para ejercer el derecho de participar en él? Muchas gracias, Liliana, por la invitación y también es un gusto estar compartiendo acá con Stephanie y con todos los que se han conectado. Sí, hay dos dimensiones acá con esta pregunta, Liliana. Una es cómo es que llegamos. Ahí hay una primera situación compleja para nosotras las mujeres, porque a pesar de que hayan algún tipo de aspectos que aparentemente nos debe llevar a pensar que los espacios de participación están ahí y lo único que tenemos que hacer es participar. No es tan fácil porque hay barreras desde el momento en que uno participa. Dentro de esas barreras, por ejemplo, es que la mayoría de partidos políticos nos ve a las mujeres únicamente como rellenos, nada más. No nos está viendo como aquellas sujetas de derechos que, al igual que los hombres, también tenemos que participar en política. Entonces hay una visión, una visión patriarcal, como bien lo han dicho acá, que está impregnado en la mayoría de los partidos políticos, en la legislación, porque la legislación que ahora tenemos no nos ayuda precisamente para encauzar a incentivar la participación de las mujeres. Eh, Cuando ha habido intentos de hacer algún tipo de legislatura en esta materia, hay siempre rechazo u oposición. Entonces, el hecho de solo participar e involucrarnos en política ya nos cuesta a las mujeres por estas barreras. Aparte, la situación social que también pesa sobre nosotras las mujeres y las mujeres indígenas en particular, porque hay un agregado también del patriarcado, el tema del racismo que sigue imperando y que de alguna manera también incide para seguir bloqueando los espacios de participación. Ahora, el llegar a los cargos, que esa es otra tarea también compleja, definitivamente que para las mujeres que estamos ocupando algunos cargos públicos y han ocupado cargos públicos,
a nosotras nos exige, lamentablemente, esa sociedad que tenemos que demostrar esas capacidades. A nosotras sí nos cuestionan si estamos preparadas o no para el cargo, no así al otro género que no se les cuestiona. A nosotras sí se nos recarga también todo lo que implica hacer un ejercicio público. A nosotras sí se nos expone y se nos exige y se nos cuestiona por alguna situación que hagamos. O sea, no es lo mismo que un diputado o que una diputada estemos ejerciendo en el cargo. Hay connotaciones totalmente distintas y eso hace que el tema de la participación política también para las mujeres pues tenga una mayor complejidad. En esta es mi primera legislatura que estoy en el Congreso y lo que identifico es que sí, no es suficiente con que lleguemos solamente mujeres. De ese 31, de ese 19% que actualmente estamos en el Congreso, no todas, también las mujeres que han llegado a ocupar estos cargos van con esa conciencia y entienden lo que implica hacer un ejercicio político con perspectiva de género. No lo hay. Se llega, pero se reproduce muchas veces ese sistema patriarcal porque el partido político, porque los que han financiado las campañas así se los han pedido. Esa es la realidad. Entonces, una cosa es la parte cuantitativa que debemos ocupar en los cargos públicos en todo ámbito, pero también la otra es que esa tiene que tener una parte cualitativa en perspectiva de seguir abriendo brechas de participación, porque la desigualdad sigue dándose en todos los espacios y por lo tanto al ocupar un cargo público se está allí para precisamente hacer una participación distinta y no reproducir los sistemas que lamentablemente siguen dando en el país. Entonces, creo que esas, por lo menos yo he impulsado algunos esfuerzos de iniciativas de ley de paridad y de todos estos temas, pero también tiene que haber un margen de conciencia y de perspectiva de género, que eso también debe ser importantísimo cuando hablamos de temas de participación política de las mujeres desde las particularidades diversas, porque cada pueblo, cada cultura tiene también su propia forma de expresión. No hemos tenido en el Congreso, al menos de lo que yo sé, ni una representación ni de mujer ni de hombre del pueblo garífuna y del pueblo xinca. A lo más que ha alcanzado alguna representación es el pueblo maya y las mujeres indígenas, en este caso mayas, pero es muy mínima también la participación que ha habido y de los otros pueblos pues ha sido nula hasta lo que pues yo tengo entendido. Gracias, diputada. ¿Usted pensaría que cuando las mujeres tendemos a reproducir prácticas patriarcales, es más probable que los partidos se fijen en nosotros porque vamos a continuar reproduciendo la misma política tradicional? De mi parte, considero que sí se reproduce, no es una garantía, francamente, hablar únicamente de que sean mujeres las que lleguen. El hecho, ahorita, el claro ejemplo que tenemos ahorita es nuestra presidenta, en este caso la presidenta del Congreso, ¿no? En donde siendo una mujer, siendo ella, pues, ahorita como funcionaria pública, no hemos visto una agenda
que venga a impulsar a favor de esta mayoría de mujeres, porque las mujeres constituimos en el país el 52% de la población guatemalteca, sino más bien lo que visualizamos es la clara reproducción de ese sistema patriarcal, utilizándola justamente como una figura nada más política. Eso es lo que nosotras hemos visto y lo hemos experimentado muchas diputadas ahí en el hemiciclo de ese trato que ella genera y que no existe ningún tipo de sororidad, solidaridad entre nosotras, sino que ella es una clara actora de reproducción porque no tiene ninguna perspectiva de género y así vamos a encontrar a muchas, lamentablemente, en distintos espacios políticos y públicos. Gracias, diputada. Bueno, generalmente, además de esto que usted menciona, también nos enfrentamos a varios términos que en algunos momentos se hacen como más generales para describir una situación. El llamado techo de cristal o el suelo engomado que enfrentamos para estar en alguna posición, a diferencia de los hombres. Por ejemplo, algo que evidencia estas diferencias puede ser quizá esa diferencia precisamente entre lo que ellas y ellos ganan a lo largo de la vida y que equivale a veces, no que equivale a lo largo de su vida, equivale al Producto Interno Bruto Mundial. Esa desigualdad junto a otras son datos evidentes, digamos. En Guatemala hay otra situación como la racialización que se hace de las personas que implica prácticas excluyentes y discriminadoras que tienden a negar derechos. Recordamos, por ejemplo, en el Congreso de Guatemala, la diputada Petrona Mejía en algún momento tuvo que usar un silbato para hacerse escuchar. Dentro de estos obstáculos, diputada, ¿hay alguna experiencia personal que usted quiera contarnos que le haya impedido en algún momento de manera puntual expresarse, presentar propuestas, tener menos la palabra, este tipo de cuestiones? Sí, hemos tenido varias experiencias, lamentablemente, y en este momento en un clima de casi de un poderío absoluto que la clase política que ahorita tiene dominando nuestro país, y no es la excepción el Congreso de la República, se agudiza muchísimo más este tipo de expresiones alrededor del ejercicio del cargo. Y sí, hemos tenido momentos no, y hemos sido varias compañeras. El caso este que menciona de la diputada Petrona, lo mismo hemos notado y hemos visto con la otra compañera, la diputada Vicenta Jerónimo. También hay muchas actitudes en donde hay mucha limitación, primero porque somos oposición, ¿verdad? Y ahí hay varias diputadas también que nos han hecho un desprecio, una limitación, han de alguna manera vulnerado prácticamente derechos al respecto. Por un lado. Segundo, es que sí, va, el hecho mismo de que seamos indígenas, por supuesto. Yo tuve una muy mala experiencia en algún momento con el presidente del Congreso cuando estaba Alan Rodríguez dirigiendo una sesión de jefes de bloque, que ahí participamos también algunas diputadas como jefas de bloque. Y sí, en algún momento se estaba discutiendo, por ejemplo, se estaba debatiendo la iniciativa de ley eh, de la conmemoración del Día de las Comadronas, y sí, hubo un acto, una actitud muy discriminatoria hacia las mujeres por parte del presidente, porque no hubo ni siquiera una consideración de audiencia y de escucha a las comadronas en algún espacio que ellas estaban pidiendo.
Entonces vengo y tomo la palabra y manifiesto e indico en esa discusión acerca que me parecía realmente un acto de desprecio y de trato discriminatorio hacia las mujeres, hacia las comadronas, el que no se les esté dando una audiencia y una participación a las comadronas. Y yo lo dije en ese momento, que eso puede constituir un acto de discriminación y racista. Entonces viene él y toma la palabra y dice, mire, diputada, que usted ya viene con esos sus discursos de racismo, eso es un desprestigio para el Congreso, cuidado con sus palabras, qué desprestigio, digo, a todo lo que el Congreso es ahora, pero entonces buscan cualquier tipo de forma y cuando uno ya toca este tipo de temas, pues sí, les incomoda y obviamente eso genera algún tipo de mayor rechazo y mayor actuación por parte de ellos. Y bueno, lo que ahora hemos visto también últimamente con la propia presidenta, que para nosotros sí decimos, lejos de que nos favorezca que una mujer esté al frente, que venga a respaldar las agendas hacia este género, vemos todo lo contrario, iniciativas de ley pro vida, iniciativas de ley que lo que buscan es criminalizar a las mujeres cuando aborten por cualquier tipo de aborto espontáneo, como aquella otra iniciativa que la archivaron. Entonces dice uno, no tiene sentido que entonces una mujer que esté al frente tenga ese tipo de actitudes, pero sí la hemos experimentado en distintos momentos. Muchas gracias, diputada. Y sí, sin duda, no solo la vivencia de anulan de alguna manera los intentos de participación, sino que también desaniman a las personas que pudieran interesarse en hacerlo, en participar. Stephanie, vamos a los datos. ¿Cómo estos obstáculos afectan la participación de las mujeres a cargos de elección pública? Sí, yo creo que justamente como iba mencionando un poco la diputada, estos llamados techos de cristal definitivamente son una barrera grande para que las mujeres puedan acceder a los cargos de representación y digamos, en los datos, precisamente lo que les iba contando, ¿verdad? Por ejemplo, los cargos municipales, donde hay muy pocas mujeres alcaldesas, en el caso de las diputaciones, donde ni siquiera conforman más del 50% de curules. Eh, pero ¿por qué se da esto, verdad? No es porque simplemente las mujeres no quieran participar, que ese es como el enunciado que se suele decir, sino porque de trasfondo están como todas estas barreras que no solo son los prejuicios y los roles de género, sino también porque por cómo está conformado nuestro sistema electoral, por cómo funcionan los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Una mujer difícilmente va a acceder a una casilla, una primera casilla, porque no tiene el dinero digamos, por cómo funcionan los cacicazgos, ¿verdad? Porque no tiene el dinero para poder estar dentro de las primeras casillas o optar a ser la alcaldesa dentro de las listas municipales, ¿verdad? Y eso viéndolo en cantidad, en términos de dinero, ¿verdad? También están los términos de violencia de género, violencia doméstica, que eso también impide a que las mujeres puedan participar. Mujeres que también son delegadas a puestos que están preestablecidos por sus roles de género, las secretarias, las que dan el café, las que sirven, ¿verdad? No las mujeres que encabezan listados. Eso y que también aceptar un rol de un cargo de decisión pública implica también estar en el ojo, ¿verdad? Y en el ojo público y que una mujer, a las mujeres se les pone una lupa mucho más grande que a los hombres. Y esto quiere decir que su vida privada es inmiscuida por el ojo público y que si un hombre sale a comer con una mujer no se ve mal, pero si una mujer sale a comer con un hombre y está soltera, eso va a ser el que hablar de distintos medios tradicionales, ¿verdad? Entonces creo yo que esas son como las diversas barreras que impiden a las mujeres que participen. ¿Y eso en qué se traduce? No solo en los pocos puestos de poder, sino también las pocas iniciativas de ley, las pocas políticas públicas, los pocos espacios que hay para que se puedan derribar esas barreras y acercarnos un poco más a ser un país que promueve la igualdad de género. Y
y eso lo fuimos viendo un poco también mientras estábamos investigando, que, digamos, hay muy pocas leyes que se promueven a favor de las mujeres, pero justamente como decía la diputada, es porque no hay un bloque consolidado que quiera trabajar a favor de la mujer, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con la representatividad y también por eso es que se trata de impulsar un poco esto de las cuotas de género. Pero creo que eso vamos a ir hablando un poco después, ¿verdad? Gracias, Stephanie. Sí, pues en este momento me surge a partir de lo que estás diciendo y de lo que mencionaba la diputada anteriormente, que cuando intentamos hablar de paridad o de cuotas de estas de las que Guatemala aún no cuenta con medida concreta, surgen varios mitos o frases comunes que tienden a simplificar la realidad que vivimos. Y aparecen frases como, por ejemplo, van a llegar a los puestos solo porque son mujeres y no porque están preparadas, por ejemplo, como si el hecho de ser mujer excluyera la preparación o el conocimiento. Otra frase común es mencionar a mujeres vinculadas a casos de corrupción. Por ejemplo, se nos recuerda a Roxana Valdetti, pero en contraparte no se menciona a todos los actores hombres que tienen procesos abiertos o que han sido juzgados. Estos son mitos, pero ¿cuál es entonces o cuál sería la importancia de asegurar la participación de las mujeres a través de mecanismos concretos como el establecimiento de cuotas o de la paridad? Vamos contigo, Stephanie. ¿Qué representaría esto para las mujeres, para los hombres y para otras identidades? Sí, yo creo que, digamos, estos mitos es importante ir derribándolos y creo que también es porque a veces la forma en que se maneja la información sobre las cuotas de género y paridad asusta, ¿verdad? Y sobre todo más una sociedad conservadora como Guatemala, que, digamos, los espacios que están predominantemente manejados por hombres, pues a ellos no les gusta perder el poder que ya tienen, ¿verdad? Entonces se maneja esta línea discursiva de que, por ejemplo, justamente todo lo que tú ibas mencionando, ¿verdad? Pero creo que es porque para mí es muy importante distinguir entre la representatividad descriptiva y la sustantiva. La descriptiva, que es la que se refiere a, digamos, hablan un poco de cómo el caso del Congreso, ¿verdad? Es un espejo de la sociedad, o sea, que va a estar integrado por la cantidad de mujeres que hay en la sociedad, la cantidad de hombres que hay en la sociedad, la cantidad de mujeres indígenas, mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, hombres pertenecientes a los pueblos originarios, hombres y mujeres o de cualquier identidad de género. Digamos, eso es la representación descriptiva y a la que se pretende llegar con las cuotas de género. Pero se sabe que no solo se necesita representación descriptiva para poder alcanzar o para poder trabajar en una agenda de género, sino también se necesita de la representación sustantiva, digamos, de gente que trabaja por mis intereses. Entonces, es un poco como irlo enlazando, ¿verdad? No solo necesitamos 50% de mujeres, ¿verdad? Sino necesitamos 50% de mujeres que estén comprometidas a trabajar por y para las mujeres, ¿verdad? Y justamente hay una teoría que a mí me gusta mucho decirla también como cuando se está hablando un poco en temas de género y paridad, que era un poco lo que iba diciendo la diputada, que es la teoría de masa crítica, ¿verdad? Digamos, hay muchas investigaciones que se han comprobado esta relación que hay entre si hay más mujeres, si se puede trabajar sustantivamente en temas de género. Y digamos, esta autora que habla un poco de la masa crítica, ella estudió como distintas proporciones, ¿verdad? Hasta el grupo uniforme, donde 100% son hombres, el grupo sesgado, que hay un 85% de hombres y un 15% de mujeres, el inclinado, donde hay 35% de mujeres, y un grupo balanceado, donde es 50-50. Entonces, justamente esta investigación identificó que un grupo sesgado, o los token que ella le decía, se enfrentan a tres fenómenos, y es que cuando hay muy pocas mujeres tienden a encasillarse en los roles y polarizarse, y digamos, tratan de responder de cierta manera como al grupo dominante, ¿verdad? Entonces muchas mujeres o deciden no hablar, pasar desapercibidas, o comportarse como el grupo dominante, ¿verdad? Que es justamente lo que vemos hoy en día en el Congreso, ¿verdad? La presidenta del Congreso, diversas diputadas que pertenecen a partidos del oficialismo, que emanan ciertas prácticas patriarcales, pero que es como, de cierta manera, es un método de sobrevivencia porque están actuando como el grupo dominante, ¿verdad? Eh,
y digamos, sí se identifica que cuando las mujeres eh, se encuentran ya no en un 15%, cuando son muy poquitas, sino que ya son un 35%, eso permite que el grupo tenga la suficiente fuerza para comenzar a influenciar, ¿verdad? Las mujeres ya se empiezan a agrupar eh, y a medida que el umbral de mujeres va aumentando, las mujeres se sienten apoyadas, ya no tienen necesidad de irse para el otro lado del grupo dominante porque ya sienten respaldo del resto de mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos, es una teoría que lo ilustra, pero en la práctica, en distintos países sí se ha identificado. Digamos, no puedes garantizar que porque entren 50% de mujeres, el 50% de mujeres va a trabajar, ¿verdad? Pero sí, sí se puede afirmar que se empieza a trabajar mucho más en agendas de género porque las mujeres ya se sienten mucho más representadas, ¿verdad? Y son los grupos que están excluidos vulnerablemente dentro de la sociedad, que son los que conocen y que tienen la experiencia y que saben los problemas vivenciales de estos grupos vulnerables. Entonces, darles un espacio de representación les permite solucionar y adentrarse a esas problemáticas. Entonces, eh, sí, como decía, sí hay como respaldo, digamos, evidencial que a medida que haya muchas más mujeres ocupando y, bueno, muchas más personas de los grupos que componen la sociedad, espacios de poder, sí se incrementa como el apoyo y las iniciativas y el trabajo a favor de estos grupos, pero también eso tiene que ver un poco de parte del lado de la ciudadanía también se exija, ¿verdad? Que eso es un poco de la representación sustantiva, ¿verdad? Como, bueno, yo te escogí, tú me representas, haz esto por mí, ¿verdad? No solo te dejo a ti el trabajo, sino yo te recuerdo que esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, eso es un poquito de lo que nos dicen los datos, las teorías acerca de los mitos que hay sobre la representación de mujeres. Gracias, Stephanie. Y bueno, hablando de iniciativas y como mencionaban ustedes dos anteriormente, recordemos que en 1999 se aprobó la Ley de Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres, que incluye en el artículo 23 la promoción de mecanismos para lograr participación plena y sobre todo aborda lo local. 24 años después, no tenemos todavía mecanismos concretos que aseguren la participación de ellas. Y muchas veces, como mencionaba la diputada, se les da un espacio decorativo y, como mencionaba Stephanie también, con pocas posibilidades de llegar a los cargos. En 2021 fue recibida la iniciativa de ley 5893, que era llamada Ley de Paridad, Alternancia e Inclusión de los Pueblos Indígenas. El único avance de esa ley fue ser presentada en abril del mismo año. ¿Qué pasó con esta ley, diputada? ¿Por qué no avanza? Sí, muy bien. Esta iniciativa es una de las iniciativas que al principio quiero mencionar que fueron varias diputadas las que la presentamos. Fue un esfuerzo colectivo, valga un poco lo que se decía Stephanie hace un momento. ¿Cómo es que cuando habemos mujeres y también coincidimos en ese mismo objetivo, al menos en un tema en común, también nos respaldamos? Y este es el ejemplo de esta iniciativa 5893, en donde coincidimos diputadas de distintos partidos. Recuerdo que como 15 diputadas presentamos en marzo del 2021 esta iniciativa porque creí en ese momento, también lo presentamos con las organizaciones que ya llevan años y años en el impulso de esta iniciativa, porque no es la única iniciativa que ha habido en el Congreso. Hay otras iniciativas presentadas en legislaturas anteriores y esta, lamentablemente, se trasladó a la Comisión de Asuntos Electorales, comisión que nunca le ha puesto la atención y no ha habido ningún tipo de dictamen al respecto, así como a otras iniciativas de ley que se han presentado en esta temática. Puedo decir que
en alusión a este tema, sí tuvimos, y eso es un buen precedente que también es importante compartirlo, en la legislatura anterior sí avanzó un poco más en la discusión, al menos en la discusión y en el debate en el Congreso. Se recordarán que en el 2014 también se discutió este tema de la paridad cuando se estaba discutiendo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y en un dictamen, o más bien opinión que emitió la Corte de Constitucionalidad en aquel entonces, sí hizo mención en ese entonces la Corte de Constitucionalidad que era necesario que el Congreso de la República legislara en temas de cuotas de participación de las mujeres de 30-70. Ese era lo que se decía, 30% las mujeres, 70% el otro género. No habló, por supuesto, de paridad en aquel entonces, pero sí ya hay un precedente importante que sí se dio en algún momento en el Congreso. Esta vez, este Congreso, yo leía hace 2 días en uno de los periódicos acá conocidos en Guatemala, en donde se denunciaba que se ha perdido el debate y ciertamente yo lo digo, eso es lo que está pasando ahora en el Congreso, que ni siquiera hay debate, discusión de cualquier propuesta y una de ellas es justamente esta iniciativa que quedó prácticamente ahí en el baúl de los recuerdos de esta comisión porque ni siquiera dictamen en otro tipo de reformas de la Comisión de Asuntos Electorales se ha conocido y mucho menos una iniciativa de esta naturaleza que puedo decir también con muchísima claridad que les causa pero demasiado rechazo a la mayoría de los diputados en el Congreso, que es lo que algunas expresiones que lamentablemente hemos escuchado decir que para qué queremos paridad, que para qué queremos cuotas. Si la Constitución Política de la República dice que todos somos iguales, entonces todos, hombres, mujeres, pueden participar en política. Pero ¿dónde quedan los techos de cristal que estamos hablando? No estamos en las mismas condiciones. No hay políticas, no hay acciones positivas que nos permitan equilibrar los espacios de participación y se dejan llevar por falacias que al final no son una realidad en el país. Entonces, ahí está, lamentablemente, esta iniciativa y no creo que esta legislatura la vaya a conocer por los mismos rechazos que genera a lo interno del Congreso. Que resulta poco representativo si hablamos del porcentaje de población que constituimos las mujeres, más del 50%, y de aquellas que estamos en el padrón electoral, que bueno, es una cosa móvil ahorita, pero entre el 53 y el 54%. Stephanie, tú estuviste en la mesa técnica de la Comisión de Actualización y Modernización del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces, por la época en que se presentó esa iniciativa de ley. ¿Por qué crees tú que hubo resistencia a este esfuerzo? Bueno, yo creo que, como íbamos también mencionando, ¿verdad? Parte de la gente que integraba las mesas, pues no solo habían organizaciones de sociedad civil, sino había gente, pues dirigentes de muchos partidos políticos. Entonces, recuerdo mucho que en mi mesa, cuando empezamos a hablar de eso, los que más se oponían eran los que estaban dentro de los partidos políticos y ellos se ponían con estos mismos mitos y estas mismas falacias que ya hemos ido mencionando, que por ejemplo, no, que eso va a dañar la democracia interna y que no sé qué. Entonces nosotras tratábamos de explicar, ¿verdad? Como no, o sea, si va a seguir habiendo democracia interna, solo van a haber dos listados distintos y ya luego se van integrando las listas, ¿verdad? Pero creo yo que es un poco de que a los dirigentes de los partidos políticos que son hombres y que se tiene esta creencia que la política está hecha para hombres, les asusta perder estos espacios de poder, ¿verdad? Y utilizan estos mitos, esta línea discursiva para ir dando muchas más barreras, ir construyendo muchos más techos de cristal para que las mujeres no volviéramos a acceder al poder, ¿verdad? Pero creo que en estas discusiones e ir rompiendo un poco con estos mitos, iba ayudando un poco a la discusión y que la gente entendiera un poco lo que se pretendía con las cuotas de género, que evidentemente es eso, ¿verdad? Equilibrar el poder, que justamente ahora está
en manos de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Pero creo que sí, o sea, lo que impide mucho no solo es esta anuencia por parte de los partidos políticos, algunas organizaciones de sociedad civil que tampoco se veían tan convencidas, ¿verdad? Porque creo yo que es esto, que tampoco lo entiendo mucho cómo es que funciona, sino también por parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque al final esta comisión de modernización fue muy útil porque se dio mucho diálogo, discusión entre diversos sectores de la sociedad, pero se quedó un poco estancado, ¿verdad? No vimos como tampoco voluntad por parte del tribunal de querer llevar estas discusiones que fueron muy ricas a los espacios de poder, ¿verdad? O sea, fue solo una discusión que terminó una discusión y tal vez en un documento que recopiló todas las propuestas, pero esto ya no se trasladó, digamos, en donde sí pueden haber diferencias, ¿verdad? Que pudo haber sido en el espacio legislativo, que obviamente también hay que tomar en cuenta que por cómo está conformado en este momento, iban a haber muchas más complicaciones para que pasara, pero creo que el problema está en que tampoco hay tanta voluntad política para poder solucionar este problema. Entonces creo que desde mi experiencia estando en ese espacio, diría que precisamente son estos factores los que impiden también dejemos de ser el único país en Latinoamérica que no tiene cuotas de género ni ha implementado reformas encaminadas a la paridad. Y que serían garantes de una democracia pues más representativa, tomando en cuenta la cantidad de mujeres que son ciudadanas, ¿no? Y que están tanto registradas en el padrón electoral como que forman parte de la población guatemalteca. Otra frase que suele surgir y que la mencionaba la diputada hace un momento, cuando hablamos de estas medidas afirmativas como la paridad, es que nos dice o se nos dice, si quieren participar que lo hagan, nadie se los impide. Es muy cercana al mito aquel del el pobre es pobre porque quiere, las mujeres no participan porque no quieren, y que invisibiliza no solo la desigualdad, sino también las deudas históricas hacia las mujeres. Tratar de entender todas esas diferencias, el índice de desigualdad que mencionaba Stephanie al principio, por ejemplo, pues nos ha llevado a formar una alianza con Red Ciudadana que ahora mismo ya se encuentra disponible en el portal de Plaza Pública en la sección de especiales. Este especial es el portal Datos con Red, que surge gracias a una interesante coordinación en la que participan Julio Herrera de parte de Red Ciudadana y Denis Mejía por Plaza Pública, y que va a presentar pues muchos datos interesantes para entender con argumentos concretos estas elecciones. Están invitados a visitarlo. Tenemos allí muchos datos que les pueden llevar a comprender un poco este panorama, la manera en que estas realidades se muestran en las instituciones, en los cargos de elección popular y también en los cargos que son por designación. Quiero comentarle a la diputada una pregunta que le hacen en el espacio, y la pregunta es de Vicente Carrera y pregunta, ¿qué cantidad de mujeres corren como candidatas al Congreso en estas elecciones? Supongo que atiende la pregunta al partido en el que usted es secretaria general, diputada, o de manera general si tiene algún dato. Muchas gracias a Vicente por la pregunta. Sí, justo como todos sabemos, ahorita estamos ya cerrando casi la fase de inscripciones de candidaturas. Aún no tenemos una estadística clara en este momento porque aún estamos concluyendo esa fase, pero me atrevo a decir, en este caso desde el partido político al cual yo participo, hemos hecho esfuerzos de que haya una participación de mujeres, en este caso, tanto a nivel de los distritos, a nivel de binomio, también va una compañera mujer en la candidatura vicepresidencial, a la par de nuestro presidenciable. En este caso, yo encabezaré la lista nacional. Y así hay varias compañeras mujeres que vamos con puestos importantes en la postulación, y sobre todo porque también
no lo hacemos porque las mujeres también hemos querido simplemente estar en estos espacios, sino que también escuchamos y tenemos de respaldo no solamente de nuestro partido, sino que ahora hemos hecho un esfuerzo de alianza con otras expresiones políticas y sociales. Eso tiene otra connotación porque no es el simple ejercicio de participación, sino que también tiene que haber un ejercicio de legitimación, que es lo que también tratamos y procuramos de hacer en medio de los techos de cristal que hemos hablado. No es nada fácil asumir una candidatura cuando miramos la forma de hacer política en nuestro país, ¿verdad? Tradicionalmente, quienes encabezan las casillas, quienes están en algunos puestos claves, eh, todo corre por el dinero, ¿no? Quien tiene los recursos suficientes tiene las grandes posibilidades para ocupar el puesto que sea. Con nosotros es totalmente distinto. Sin embargo, eso también implica una participación bastante difícil y en medio de todo eso considero que sí podemos hablar de un porcentaje del 30-40%. Sé que no hemos logrado en nuestro propio partido una paridad, eso es cierto, es difícil. En las elecciones pasadas, dentro de los partidos políticos, WINAC fue uno de los partidos que postuló a muchas mujeres. Tuvimos un porcentaje muy alto también de participación, porque así está establecido también en nuestros principios y nuestros postulados, ¿verdad? Del partido, pero no debe ser solamente uno, dos, tres partidos políticos que estemos trabajando en eso. Debe ser la general y ahí es donde volvemos otra vez a caer en el tema, que sí es necesario hacer una legislación que vaya apegada a este tipo de acciones afirmativas, porque de lo contrario, los partidos lo harán a su manera, a su modo, y aquí no es un tema de que si lo hacen o no, es que es un tema de derecho, es un tema ya, es un derecho conquistado históricamente. El derecho político a elegir y ser electo, en este caso, está inconcluso para las mujeres, porque solo en el entendido que elegimos pero no somos electas para ocupar cargos de toma de decisión. Entonces es un derecho inconcluso y por lo tanto amerita hacer una legislación afirmativa en este sentido. Diputada, usted mencionaba esto de que en realidad pues es una deuda que se tiene históricamente con las mujeres y muchas veces los partidos políticos, el mismo sistema estatal toma como una consideración quizá la que se hace hacia el sector de mujeres en vez de verlo como una representación a la población, una representación que está basada en derecho y muchas veces también intervienen los prejuicios y los estereotipos de género, los mitos que hablábamos hace un momento, como por ejemplo que las mujeres pueden estar quizá menos interesadas en participar. ¿Cree usted que las mujeres están menos interesadas en participar en política realmente? No, yo no comparto esa idea de que las mujeres no estén menos interesadas en participar. Al contrario, me parece que hay las mujeres con las grandes conquistas de derechos que hemos alcanzado, con los esfuerzos que también han hecho organizaciones también sociales en el tema de cómo vamos apropiándonos de nuestros derechos, porque el Estado no le ha importado que las mujeres realmente gocemos y que implementemos nuestros derechos. Creo que aquí hay una labor importante que hay que reconocer a las organizaciones en el trabajo que se ha hecho y eso ha despertado también el interés de que muchas mujeres y que también actoras, también sociales, hoy estemos hablando en política. Yo veo en este proceso electoral que sí hay mucha participación de jóvenes que están también postulándose en algunos cargos, porque es necesario politizar también a la ciudadanía. No se puede hacer
cambios y mejorías en nuestras condiciones de vida si no nos involucramos en la política. Y yo creo que las mujeres ya lo estamos comprendiendo en ese sentido, estamos comprendiendo la necesidad de nuestro involucramiento y en ese sentido es que estamos llegando a ocupar algunos cargos. Y eso es lo que tenemos que alcanzar, que en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, pues las mujeres también estemos al frente y estemos tomando decisiones. Entonces, el hecho de que las mujeres muchas veces no participen no es porque no quieran, sino sus condiciones. En este país donde muchos niños y muchas familias no tienen ni qué comer porque no les alcanzan los recursos económicos para poder sobrevivir en este país o otros son expulsados como la migración, que están pensando en política, no están pensando en política porque primero tienen que ver qué le llevan al estómago a sus hijos, a sus familias. Entonces, son las realidades que hay que conocer también el país. Entonces, allí es donde tenemos que comprender que es necesario acciones que vayan orientados a ello, porque los contextos son muy, muy difíciles y muy complejos a las realidades de la sociedad guatemalteca. Y como usted mencionaba, estas condiciones estructurales implican aquella manera en que se va a resolver tanto el día a día como la participación de cada una, de cada uno, de cada une en política y en otras diversas actividades. Hay un informe de ONU Mujeres y DESA que decía que seguir las actuales condiciones nos va a llevar alrededor de 140 años alcanzar una representación equitativa en puestos de poder y liderazgo, esto en lugares de trabajo, y que al menos van a ser 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales. Esto hablando a nivel mundial. Aterrizándolo con los datos que nos ha proporcionado Stephanie, Guatemala está a la cola. Somos en Latinoamérica los únicos que no hemos establecido cuotas para avanzar hacia una democracia paritaria. Esto, por supuesto, a las que menos beneficia es a las mujeres, así que poner el tema en la mesa es parte de ir cambiando estas realidades y poder de alguna manera enfocarnos a garantizar esta representación plena para todas, todes y todos. Yo les agradezco a las dos por acompañarme hoy y quisiera pedirles sus palabras finales si tienen algo que agregar. Diputada Stephanie, adelante. De mi parte, únicamente realmente valorar este tipo de espacios que se están generando para dialogar, para hablar realmente sobre estas realidades, las necesidades que tenemos en distintos temas, porque muchas veces simplificamos las cosas. Es que no hay participación o las mujeres o las condiciones de desigualdad que hay en el país, pero también este tipo de estudios como el de Stephanie y el que se nos acaba de compartir y que lo podemos ahí sí acceder todas y todos, nos sirve precisamente para entender que no es un tema nada más porque las mujeres lo están pidiendo, porque es un grupito o porque son unas cuantas. No, hay estadísticas que nos reflejan las grandes desigualdades, las brechas que tenemos que seguir conquistando y esos espacios pues nos debe llevar ese mensaje y nos debe también a concientizar a una ciudadanía y a una sociedad guatemalteca que eso es lo que también tenemos que generar a través de los medios y agradecer a Plaza Pública también por aperturar estos espacios y por la invitación y muchas gracias de veras por esto y a seguir avanzando porque este país tiene que seguir avanzando y nosotras las mujeres tenemos que seguir haciendo todo nuestro aporte como todos los días lo hacemos. Gracias. Gracias a Bueno, ustedes, Stephanie. bueno, yo de mi parte nuevamente reitero el agradecimiento por haber formado parte de este espacio. Creo que justamente como decía la diputada, se requiere mucho más diálogo, mucho más sentarnos y reconocer la realidad del país. Y creo que como hablamos un poco al inicio, ¿verdad? La paridad no solo es algo que tenga que ver con el diseño electoral, ¿verdad? Sino es algo que tiene que ver mucho con la democracia y que no podemos hablar de democracia si no hay representación y si no hay mujeres, pueblos indígenas y personas de la diversidad representadas en los espacios de toma de decisión.
pero creo que no dimensionamos cómo está la realidad del país si no tenemos datos, ¿verdad? Y creo que ese fue un poco el esfuerzo que esta colaboración trató de hacer, ¿verdad? Evidenciar un poco la realidad del país y no solo por evidenciarlo, sino porque es un recordatorio de lo que tenemos pendiente de trabajar, ¿verdad? Y yo solo les invito a que visiten la página de Plaza Pública, donde están dispuestos estos datos y también las recientes publicaciones que han hecho, un poco hablando de paridad, un poco hablando de participación política de la mujer, donde se evidencia un poco más todo esto que hemos ido hablando a través del space. Y creo que recordar un poco la importancia. Hay una frase que me gusta mucho, que quisiera tal vez cerrar con eso, que dice un poco de que si una mujer entra en política, ella puede llegar a cambiar, ¿verdad? Pero si muchas mujeres entran en la política cambia. Entonces creo yo que a eso debemos aspirar, ¿verdad? Que la política cambie porque muchas mujeres se adueñan de los espacios que les corresponden. Entonces creo que seguiría. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Nuevamente yo retomar lo que dice Stephanie, invitarles a visitar Plaza Pública, a acceder al portal de datos con red, donde van a encontrar pues datos muy interesantes sobre la participación de las mujeres y también los artículos que van a ir surgiendo a partir de este tema. El 8 de marzo publicamos el artículo sobre paridad en el que se expone pues estas acciones positivas que en Guatemala van sumamente rezagadas y que pueden pues leer despacio, con más tiempo e interesarse más sobre el tema. Les dejo también una frase que está en nuestro portal para despedirnos y es que sin mujeres no hay democracia. Ha sido un enorme gusto compartir este espacio en nombre de Plaza Pública. Buenas noches.